La cita es Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 13. Es una clara continuidad de lo que hemos estado hablando. Siempre me gusta recordar que las divisiones en la Biblia son artificiales, no estaban en los manuscritos originales. Entonces muchas veces pueden cortar la idea que el apóstol viene hablando, y cuando nosotros hacemos esa pausa para después continuar con la lectura, puede que mentalmente no relacionemos el tema anterior con el que está a punto de hablar. Sin embargo, en su concepción, la carta de Santiago pues era solo un escrito, sin divisiones. Entonces lo que Santiago está hablando en el capítulo 2 realmente es una continuidad de lo que hablamos en el capítulo 1, que bien podríamos sintetizarlo en ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La verdadera fe se vive por las obras, ¿sí? Es diferente a decir que las obras traen la fe. En la religión tradicional se espera que las obras externas tengan impacto en el interior. Por eso las personas, para santificar sus vidas, tienen que hacer cosas. Entonces ellos creen que si externamente practican ciertas actividades, eso impactará en el interior y con el tiempo santificarán el interior desde afuera. Pero la palabra de Dios nos enseña una fórmula contraria, en donde la fe que uno tiene en el corazón se expresa a través de las obras externas. Y las obras externas vienen a ser solo un reflejo de aquello que hay en nuestro propio corazón. Por eso el Señor Jesús dijo acertadamente que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que de lo que hay en nuestro corazón sale a relucir, sale a flote, y eso es lo que realmente somos. Nuestras acciones entonces solamente reflejan lo que hay dentro de nosotros mismos. Por eso en el capítulo 2 de Santiago continúa, después de decir que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. El capítulo 2 nos da un buen ejemplo de cómo ser hacedores de la palabra. Comienza diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí les digo que puede parecer que está cambiando el tema, que no viene al caso lo que está diciendo, pero es un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir la fe que manifestamos tener. Pues este capítulo 2, en los versículos que estamos hablando, del 1 al 13, nos enseña cómo nuestro conocimiento de Dios y cómo nuestro entendimiento de la salvación impacta la manera en la que nos comportamos con los demás. Entonces, hermanos, como tratamos a los otros, es como nosotros entendemos la vida. Vean ustedes que dice que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo debe de no hacer acepción de personas, es decir, no manifestar favoritismo sobre los hermanos. Y esto, hermanos, lo dice Santiago. Santiago es una carta que él escribe hacia los hebreos, porque los hebreos tenían una práctica que había perpetuado por algún tiempo, que Santiago había observado en ellos, y es la actitud de tener favoritismos o predilección por cierto tipo de personas. Ahora yo sé que cuando nosotros leemos el pasaje está hablando de la aceptación que tenemos hacia los ricos y el rechazo hacia las personas pobres. Y habrá quien de nosotros pueda pensar que, bueno, nosotros aquí no tenemos ese problema. No parece como un problema de nuestra iglesia. Lo interesante, hermanos, es que si Dios hizo que esta parte de Santiago prevaleciera con el paso de los años y con el paso del tiempo, quiere decir que lo que enseña Santiago tiene una aplicación universal y general para todas las iglesias, no solo aquellas que tienen problemas de que unos son muy ricos y otros son muy pobres, sino que el favoritismo y la predilección entre los hermanos hace distinciones que lastiman a la iglesia. Ese es el tema central que Santiago está hablando. El ejemplo es entre ricos y pobres, pero realmente, hermanos, hacemos distinciones por muchas cosas. En el mundo, simplemente en la historia, podemos ver distinciones por raza, por color de piel, por nacionalidad, por el lugar en el que vives, por lo que haces y a qué te dedicas, por el dinero que ganas, por cómo hablas, por la educación que tienes. El mundo, hermanos, está terriblemente segmentado por todos lados, y todo el tiempo a nosotros se nos enseña a segmentar a las personas. De manera entonces que desarrollamos una natural
aceptación de cierto tipo de personas que a nuestra vista parecen dignas de nuestra atención, y por el contrario se nos enseña desde jóvenes a través del mundo de las redes sociales, del internet, de medios de comunicación, a tener rechazo hacia otro tipo de personas. Y eso, a final de cuentas, hermanos, se refleja en la iglesia, dividiéndola. Y si algo, hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña una y otra vez, en cualquier escritor de la Biblia que ustedes quieran leer, es que entre nosotros no debe haber divisiones. Es que entre nosotros debe permanecer el vínculo del amor y el vínculo de la paz. No hay carta en el Nuevo Testamento que no mencione el amor por el prójimo como algo fundamental, como prioritario. Una de las enseñanzas que Pablo más repite en sus cartas es: ténganse paciencia unos a otros, ámense unos a otros, tengan tolerancia, perdónense, sean misericordiosos, porque ustedes mismos han sido víctimas del amor, de la misericordia y del perdón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven entonces cómo sí tiene que ver la fe en el trato con los demás? Por eso dice Santiago que nuestra fe en el Señor Jesucristo debe de llevarnos a no hacer acepción de ninguna clase de persona. Dice versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y entra también un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Aquí Santiago nos fija una imagen mental para darnos un ejemplo. No es que la distinción solo la hacemos así, solo es un ejemplo. Y es un ejemplo que muy probablemente los hebreos hacían constantemente, por eso lo utiliza de ejemplo. Pero bien podríamos hablar de cualquier otro ejemplo en el caso de hacer acepción de alguna persona. Pero bueno, vamos a analizar primero el ejemplo que Santiago nos está diciendo. Pone una imagen mental, ¿no? Así como bien acostumbraba el Señor Jesús a decir las cosas con ejemplos mentales, pues Santiago aprende muy bien eso, ¿no? Nos da una imagen mental que es fácil de imaginarse. Primero vemos que en una iglesia cristiana, una congregación de cristianos, de fieles sirvientes de nuestro Señor, entran dos personas. Por un lado tenemos a la persona que es identificado como el rico o la persona espléndida. Fíjense lo que dice, que era un hombre que tenía anillos de oro. En el presente tal vez se ha normalizado más el uso de anillos en las personas, pero en aquel tiempo los anillos de oro, hermanos, implicaban estatus económico y social. De manera entonces que mientras una persona más anillos tenía, más se podía decir que tenía un alto estatus económico y que probablemente tenía un impacto más grande en la sociedad en la que estaba. Entonces, cuando dice que entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, está haciéndonos ver que es una persona que tiene muchos recursos económicos. No cualquier persona podía costearse un anillo de oro. Y no solamente un anillo de oro, sino que también dice que ropa espléndida. Es decir, que su ropa manifestaba ser de alto costo, no una ropa que podía comprarse fácilmente, sino telas que serían de importación, telas que serían de gran calidad, y esa persona podía ser identificada como alguien de mucho recurso económico. En el presente no hay tanta distinción, ¿verdad? También nosotros podemos ver fácilmente cuando una persona tiene un estatus económico alto. Incluso a veces nosotros intentamos aparentar tener recursos económicos altos. Está muy difundido hoy en día usar marcas costosas que se puedan ver, ¿no? Incluso hay hasta denominación para el vestirse con lujos. Hay personas a las que le llaman el lujoso discreto, ¿no? Que son esas personas que usan ropas lujosas, pero que no hay marcas en su ropa. Entonces solo aquellos conocedores pueden distinguir que esa ropa es cara. Pero lo más usual entre las personas es usar marcas caras donde se vea que es caro. Incluso se hizo tendencia entre nosotros, me refiero a entre la sociedad, usar celulares con fundas, ¿verdad? Las fundas nos ayudan a proteger los celulares, pero las fundas ocultaban qué celular era el que tenías. Entonces comenzaron a hacerle huecos a las partes de atrás del celular para que se vea qué marca de celular tienes.
De manera entonces, hermanos, que la sociedad está muy enfocada en las apariencias y las personas nos juzgan en base a las apariencias. ¿Por qué? Porque para las personas del mundo la apariencia es un reflejo natural de tu éxito. Si tú tienes el iPhone de la generación que corresponde, o si tienes el Samsung de la generación más moderna, esos que cuestan 50,000 pesos, entonces pueden ver que te va bien. Si aparte traes los tenis de marca costosa, que son coloridos y que se nota que los cuidas, entonces te da más estatus. Si aparte traes ropa de marcas lujosas y tu cinturón, tu cartera, tu celular, la forma en la que te vistes, la forma en la que hueles, entonces las personas pueden pensar que tú tienes un estatus económico alto y como te ven, te juzgan. Pero hermanos, los lujos externos no son reflejo del interior. Lo valioso para el cristiano no debería de ser lo externo o lo económico o la posición, sino lo que hay dentro del corazón de las personas. Y eso, hermanos, no se puede observar a simple vista. De esa manera, entonces, los hermanos en esta iglesia veían a un hombre vestido de esa manera y le daban prioridad en la iglesia. Lo hacían entrar, todos se acercaban, lo saludaban, intentaban ponerle una sonrisa, no caerle bien. Después, a lo mejor quitaban a los que estaban hasta enfrente, a ver, muévete, porque se va a sentar él, que pues claramente se merece un lugar hasta adelante, no es una persona de recursos, hay que cuidarlo, hay que ver que esté a gusto. Tal vez los hermanos le servían un vaso con agua, se lo acercaban. Tal vez hasta los hermanos, no, siéntese por aquí, a la salida dejen que el hermano salga para que... Sí, entonces era un trato espléndido, un trato privilegiado. Y por el otro lado, hermanos, tenemos, dice, que entra otro hombre pobre con vestido andrajoso. Y cuando dice andrajoso, nosotros podemos pensar en simplemente mal vestido. Pero la palabra que utiliza aquí Santiago incluye sucio. O sea, una persona que se nota que es de escasos recursos, porque incluso en la forma en la que se viste, el aspecto que da y la forma en la que huelen representa que es una persona sucia. Y entonces como es sucio, más bien los hermanos hacen lo contrario, no se le acercan. Entra a la iglesia y nadie lo saluda. Nadie le da un lugar privilegiado, sino vean que ustedes más bien dice que miran con agrado al espléndido y le dicen que se siente en un buen lugar, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie. O si te quieres sentar, siéntate aquí en el piso, al lado de mí. Entonces los hermanos en la iglesia, según el ejemplo que da Santiago, estaban haciendo una acepción de personas grave, porque trataban con mucha esplendidez al rico, pero con desprecio al pobre. Y eso, hermanos, puede ocasionar división en la iglesia y más importante, aunque eso, no quitándole importancia a que daña una iglesia, sino haciendo lo que voy a decir aún más importante, es una falta grave contra la ley de Dios. En última instancia, hermanos, no deberíamos de hacer eso. En primer lugar, porque dañas la iglesia y en segundo lugar, porque es una falta grave a la ley de Dios. Vean ustedes más adelante. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dice Santiago que cuando nosotros obramos de esa manera, nos hacemos jueces, jueces con malos pensamientos. Ahora es importante siempre el contexto, porque en el contexto está el entendimiento en plenitud. El contexto, hermanos, es que Santiago le está hablando a los hebreos. Los hebreos eran una nación dominada, controlada por los romanos. Y los romanos imponían sus propios jueces. Y los jueces, hermanos, eran jueces malos. No eran jueces que valoraban las leyes de Dios. No les interesaba a ellos eso. No les interesaba la dinámica del pueblo. No les interesaba el bienestar del pueblo. Les interesaba el bienestar y que se impusiera el orden que quería Roma. Entonces, de esa manera, ellos imponían una severidad que no era justa. Era una forma arbitraria de juzgar. De manera entonces que cuando un israelita venía delante del juez y le imponía su caso, y a lo mejor era contra un ciudadano romano, el juez romano siempre iba a favorecer
al romano. Nunca iba a favorecer al israelita. Y cuando fuera un problema que ocasionara o que fuera un problema que tuviera relación con la ley de Dios, el romano no lo sabía. Entonces él juzgaba como él quisiera. Y muchas veces, hermanos, menospreciaban a los israelitas y juzgaban, digámoslo así, a lo bruto, porque no les interesaba. Mientras los israelitas dieran su parte de impuestos y mantuvieran silencio, a ellos no les interesaba la forma en la que ellos vivieran. Y eso, hermanos, les daba mucho coraje a los israelitas. De manera entonces que los israelitas les llamaban a esos jueces corruptos y jueces tontos. Para ellos ese juez no era un buen lugar para dar. Preferían ellos solucionar los problemas en cortes impuestas por ellos mismos, porque al menos ellos podían juzgar más limpiamente que a un romano. Pues cuando Santiago les dice a ellos que haciendo distinción vienen a ser jueces con malos pensamientos, les está diciendo: ustedes se convierten en lo que tanto odian, como se convierten en lo mismo que los jueces romanos, que no juzgan con el corazón, que no juzgan con misericordia, sino que imponen un juicio injusto. Eso es lo que está diciendo Santiago. Les está diciendo que cuando en la iglesia surgen divisiones basándose en favoritismos o basándose en hacer distinción de cualquier tipo de cosas, venimos nosotros a ser injustos y actuar indebidamente, pues ocasionamos que entre la iglesia haya divisiones que no debe de haber. Pablo nos enseña que entre nosotros hay una sola unión, un solo cuerpo, y como cabeza Cristo, entonces nosotros somos miembros los unos de los otros. De manera entonces que cada uno de nosotros cumple un papel fundamental en la iglesia y que nosotros nos necesitamos unos a otros, que somos parte de la misma cosa. Cuando nosotros, hermanos, dividimos a la iglesia, estamos pretendiendo que hay más de un cuerpo, que la mano no necesita el pie, que el ojo no necesita boca, que los pies no necesitan a las piernas. Y eso, hermanos, es dividir a la iglesia que Cristo dio su vida por unir. ¿Pueden ver lo grave de eso? Ahora, insisto, nosotros podríamos pensar que no hay divisiones, pues entre nosotros no hay ricos así de ricos ni pobres así de pobres, ¿no? Entonces estamos como en una media y decimos, bueno, eso no es asunto nuestro. Pero ¿qué pasa cuando nuestra doctrina nos divide? Entre los mismos cristianos hay diferentes formas de gobierno y eso nos ha dividido. Entre nosotros hay quienes bautizan por inmersión y hay quienes bautizan por aspersión, y entre nosotros eso nos ha dividido. Entre nosotros también hay quienes creen que Cristo va a venir por su iglesia y hay quienes creen que Cristo va a venir a este mundo antes de venir por su iglesia, y eso nos ha dividido. Hay personas que creen que los hombres deberían de estar en un lugar y las mujeres deberían de estar en otro, y eso nos ha dividido. Entre nosotros también hay quienes dicen: yo tengo predilección por estos hermanos porque son los que me caen mejor. Y ese hermano que a lo mejor es más severo, que a lo mejor platica menos, lo rechazo. Y eso, hermanos, nos divide. Y entre nosotros, hermanos, no debe haber división. Evidentemente, naturalmente, hay cosas que nos unen más con otros hermanos. Estoy seguro de que para los jóvenes, pues es más fácil estar con jóvenes que estar con el hermano de 70, 80 años, ¿no? Es más fácil para ellos organizarse entre los jóvenes y salir, y entre los adultos, a lo mejor ya casados con hijos, es más fácil unirse entre ellos. No está diciendo aquí Santiago que eso esté mal. Está diciendo que cuando eso es ocasión para no convivir unos con otros y rechazarnos unos a otros o marcar divisiones muy claramente visibles, eso es lo que le hace daño a la iglesia. Por eso dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí Santiago nos deja una lección y no es a lo mejor la que están pensando, porque vemos ahí pobres y pensamos: sí, Dios ha elegido a los que no tienen dinero.
Entonces, gracias a Dios decimos, ¿no?, que no tengo. Pero no es la pobreza económica de la que Santiago está hablando, sino está diciendo que a los pobres de este mundo espirituales Dios ha elegido para hacerlos ricos en la eternidad, herederos de su reino. Y ¿saben qué, hermanos? Es que eso no se puede ver a simple vista. Eso no se puede juzgar con los ojos. Los pobres en espíritu, hermanos, no son los que se les nota en lo externo, se les puede notar en su convicción y en su fe en el interior. Asimismo, más adelante dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Aquí Santiago sí está haciendo una similitud entre los ricos económicos y los ricos en espíritu. Pues los ricos en aquella época eran los que imponían su voluntad. ¿De qué manera? Pues a través de los sobornos. Si yo tenía un juicio contra un rico, probablemente lo perdería. No dista mucho de la actualidad, ¿verdad? En donde el rico pues puede costear buenos abogados, el rico puede pagar los procesos, el rico incluso puede pagar una forma para hacer a la opinión del juez parcial hacia un lado. Entonces en aquel entonces no distaba mucho de eso. También los ricos podían hacer su voluntad. A través de su dinero hacían que su voluntad permaneciera. Pero también, hermanos, los que llevaban a los pobres a los tribunales, en el sentido estricto de la fe, eran aquellos que pretendían ser poderosos. Por ejemplo, aquellos que pertenecían a los fariseos, se les podría considerar ricos, porque tenían estatus, posición social importante. Entonces ellos podían llevar a cualquier miembro del pueblo hacia el Sanedrín, que estaba principalmente compuesto por fariseos, y juzgar a los que no tenían esa posición de acuerdo a lo que ellos quisieran, y también así ganar en todo lo que quisieran. Entonces, Santiago les recuerda a los hermanos que aquellos que presentan o aquellos que se presentan como personas importantes de estatus o aquellos que quieren ver la riqueza externa son justamente los que dañan a la iglesia. Y se los recuerda. Ustedes quieren aparentar, ¿no? Ustedes quieren darle prioridad a esas cosas y no se acuerdan que esas cosas son las que los han dañado a ustedes. Es como aquel que sufre violencia y su respuesta es ser violento. Contestar violencia con violencia es lo mismo. Nosotros sufrimos el oprobio, ¿no?, en el mundo, por no tener los valores que el mundo tiene, y entonces cuando venimos a la iglesia queremos imponer la misma forma en la que se trata en el mundo. No tiene eso ninguna coherencia con la fe. Es eso de lo que está hablando Santiago. Dice que nosotros afrentamos al pobre, y es el pobre, hermanos, al que deberíamos estar impulsando, al que deberíamos de ir a estrecharle la mano. No al pobre económico, sino al pobre en espíritu. Eso es lo que está diciendo. Que así como nosotros en su momento fuimos pobres y el Señor nos extendió la mano y nos levantó del polvo, de la esclavitud, de la suciedad, de la pudredumbre, de las malas formas de vestirnos, Él nos levantó y nos puso su propio vestido, nos limpió, nos lavó con su sangre y nos dio una posición de honor que no nos merecíamos. Así nosotros más bien deberíamos de perpetuar esa manera de actuar, de extenderle la mano a las personas que necesitan ayuda, de extenderle la mano a los hermanos que más bien parecen no estar cercanos a los demás, de hacer con eso, hermanos, que estemos realmente unidos. Dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago está diciendo que cuando nosotros rechazamos a los hermanos en la iglesia, estamos cometiendo una falta muy grave. No estamos amando a nuestros prójimos, y esa es una falta gravísima. Lo decía ya el jueves en el estudio en casa, que uno de los valores más importantes en el cristianismo es el amor al prójimo.
Siempre me gusta repetir ese mismo evento, pero una persona le preguntó a Jesús cómo podría resumirse la ley. Y Dios le dijo: amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume la ley. Y no es, hermanos, porque sean dos mandamientos nuevos, sino porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor que tienes que expresar a Dios y la forma en la que se hace. Y los últimos 6 hablan de cómo debes comportarte con tu prójimo, a manera de que eso sea un reflejo de amor. Entonces la ley literalmente se resume en 2 cosas: amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces imagínate, hermano, que cuando tú no amas a tu prójimo, estás faltando con 6 de los 10 mandamientos universales. Porque eso es lo que dice, ¿no? Vean ustedes más adelante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso digo, hermanos, que hacer acepción de personas, tratar mal a un hermano, o simplemente ser indiferente a él, no hablarle, no buscar saludarle, no hablarle, no interesarte por él, es también, hermanos, faltar con la ley de Dios. No solamente decimos que con un mandamiento, es faltar en sí mismo con la ley. Porque entonces cuando no amas a tu prójimo, estás faltando con todos los mandamientos que hablan del amor al prójimo. Pero cuando no amas al prójimo, entonces tampoco estás obedeciendo a Dios. Por lo tanto, tampoco amas a tu Dios. Entonces, en síntesis, faltas con toda la ley junta. Eso también que quede como entendimiento de lo fácil que es pecar, ¿verdad? Darnos cuenta que faltar a uno es faltar a todo. Nos pone en una situación complicada. Pero la forma entonces que Santiago tiene para que nosotros no lo hagamos es decirnos más adelante: porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice el 12: así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos recuerda, hermanos, que si nosotros juzgáramos a los demás como nosotros entendemos que seremos juzgados, entonces habría paz entre nosotros. Nos recuerda que nosotros fuimos favorecidos por un Dios no por la forma en la que lucimos, no por obras que nosotros hacemos, no por cosas que hemos conseguido, no por atributos que poseamos. Dios nos amó con un amor incondicional que no dependió de nuestras actitudes, que no dependió de nuestra forma de vestir, de los logros que conseguimos, o de la forma en la que hablamos o en la que lucimos. Dios nos amó por algo que Él quiso hacer. Por su misericordia y bondad nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para salvarnos y para unirnos a su pueblo. Y prometió que en el futuro, el día del juicio, Él también se levantará y hablará en nuestro favor, y verdaderamente vendremos a ser confirmados como su familia y entraremos en el reino celestial, porque Él nos ha amado así. Entonces nos recuerda que nosotros deberíamos de juzgar a los demás como nosotros mismos hemos sido juzgados, es decir, con misericordia. No juzgando por lo que ven nuestros ojos, no juzgando por la forma en la que hablan las personas, no juzgando por la forma en la que lucen, o por la ropa que traen, o por la forma en la que hablan, sino como nosotros mismos fuimos víctimas de misericordia y de bondad, así nosotros deberíamos de actuar con todas las personas, con misericordia, con bondad y con compasión. Porque termina diciendo, tal vez lo más grave de los pasajes, que así como nosotros juzgamos, también nosotros seremos juzgados. Si tú juzgas a las demás personas por cómo se ven y por las cosas que hacen, tú mismo serás juzgado de esa manera. Porque con la vara que nosotros medimos, también seremos medidos. Asimismo, el Señor Jesús dijo que antes de quitar la paja en el ojo de tu hermano, quites la viga que hay en el tuyo. Es decir, no juzgues a los demás.
Empieza primero por ti mismo. Por eso dice, así hablen y hagan como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, hermanos, que nosotros tendríamos que juzgar en base a la fe que nosotros tenemos. Y aquí es donde todo entra en sentido, es donde todo se enlaza. Si antes Santiago nos enseñó en el capítulo 1 que nuestras obras deben de ser reflejo de nuestra fe, pues aquí lo aplica. No solamente lo deja en el conocimiento, lo aplica a un hecho real. La forma en la que tú juzgas a los demás tiene que ser un reflejo de la fe que tú tienes. Si Dios a ti no te juzgó por cómo te ves, si Dios a ti no te juzgó por la forma en la que hablas, por quién eres, sino que te amó y se entregó a sí mismo por salvarte, y esa es tu fe, entonces que tu fe se convierta en tus obras. Si tú no fuiste juzgado así, no juzgues tú así. Y de esa manera estarás honrando al glorioso Señor Jesucristo que dice en el capítulo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si tú crees de esa manera en el Señor Jesucristo, entonces el reflejo natural es que tú tampoco juzgas. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, hermanos, que cuando nosotros juzgamos, nosotros mismos nos ponemos en la posición de pretender ser jueces, sabiendo que en un futuro tú también serás juzgado, y la forma en la que juzgues, tú también serás juzgado. Pero si actúas con misericordia, entonces también el día del juicio a ti se te dará misericordia. Y la misericordia dice que triunfa sobre el juicio. Es decir, que nos está advirtiendo, trata con misericordia porque es para ti más beneficioso ser misericordioso, porque en aquel día entonces a ti también te tratarán con misericordia. Entonces, 3 puntos importantes, hermanos. No tenemos que actuar con favoritismos, dividiendo a la iglesia. No tenemos que maltratar a ningún hermano por ninguna cuestión. Tenemos que ser pacientes, misericordiosos y amarnos unos a otros, guardando el vínculo de la paz que entre nosotros hay. Primero, porque tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces dividimos la iglesia. Entonces segmentamos la iglesia y eso divide nuestros corazones, divide la forma en la que nosotros actuamos como iglesia y en última instancia estorba el trabajo que tenemos que hacer para con Dios. En segundo lugar, no deberíamos de hacerlo porque al hacerlo faltamos a la ley de Dios. Y acuérdense que faltando a uno, faltamos a todos. Y en tercer lugar, no deberías de juzgar a los demás, porque si tú juzgas, también tú serás juzgado. Entonces no juzguen para no dividir la iglesia, no juzguen para no faltar con la ley de Dios y no juzguen para que no sean ustedes mismos juzgados. Mejor entonces, hermanos, Santiago nos da una recomendación: seamos misericordiosos, seamos compasivos, no miremos las apariencias externas, miremos el corazón. Eso tarda mucho más tiempo. Porque aquí voy a hacer un paréntesis grande ya para cerrar, ya iba a cerrar, pero me acordé de esto. La Biblia no nos enseña a no juzgar, o más bien a no emitir juicio. Nos enseña a emitir juicio de lo que está bien y de lo que está mal. De manera entonces que cuando una persona se presenta así y de apariencia quiere ser espiritual, pero en el interior daña a la iglesia, entonces nosotros podemos emitir un juicio entonces, no por la forma con la que lucen o por las palabras bonitas que puedan decir, sino por lo que manifiestan en su corazón. Cuando nosotros emitimos un juicio incorrecto, es cuando por lo que nosotros vemos, juzgamos. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una oración.